Como bien decía Gabriel, ahora vamos a pasar al nuevo módulo, hablando más con un enfoque nutricional, que es el otro componente dentro de nuestros PAC que sumaría a la parte que ya vimos de lo que es sanidad y control de enfermedades y plagas. Para eso vamos a contar con la presentación de dos especialistas. Primeramente, el doctor Fernando Salvagiotti, del INTA Oliveros, de lo que es la parte de manejo de suelo, agua, y bueno, y un especialista muy reconocido en todo lo que es fijación biológica del nitrógeno y nutrición del cultivo. Y luego vamos a tener una presentación de nuestro jefe de calidad, el microbiólogo Alejandro Rossi, que es un poco el responsable de llevar las riendas realmente de lo que es una de las mayores referencias, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, que son la calidad de productos que tiene Rizobacter, que nos ha permitido conquistar varios mercados, y también es importante tenerlo en cuenta y que él, digamos, nos cuente un poco cómo son las etapas del desarrollo o el control de los productos, no solo en la fase de producción, sino en la etapa comercial, y que, digamos, lo pueda transmitir a todos ustedes para que realmente puedan ver y garantizarle realmente la calidad con la cual se hacen nuestros productos. Así que para no ocuparles más tiempo, ya le pido a Fernando que empiece a compartir la pantalla. Mientras voy diciendo que, al igual que en el primer módulo, la idea es que vayan enviando las preguntas que tengan. Realmente la convocatoria que tenemos es muy buena, tenemos casi 400 inscriptos de más de 6 países distintos, y actualmente están en línea más de 300 personas, así que realmente seguramente tengamos un nivel de consultas muy altos, no la vamos a poder evacuar a todas, vamos a ver si podemos destacar las más importantes y transmitírsela a nuestros referentes, y luego vamos a poder evacuar todas esas dudas que no podamos hacerlo ahora en este momento por el tiempo, a nivel personal, desde Rizobacter a cada uno de ustedes. Así que por favor les pido eso y ya le doy la palabra a Fernando. Así que muchas gracias. Listo. Bueno, está bien la presentación, muchachos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que está lindo para ver la otra pata que tenemos dentro de lo que son tratamientos de semilla, y es algo muy grande que parece es tan chiquito en la práctica desde el punto de vista de que es una práctica más, pero tiene un gran impacto en lo que es la producción. Y generalmente cuando hablamos de inoculante pensamos en la bacteria nomás, y no pensamos de la importancia que tiene esto, del aporte de la fijación biológica de nitrógeno, que es uno de los componentes principales. Y nosotros en nuestro país tenemos una brecha nutricional, nosotros llamamos la brecha nutricional a esta diferencia que nos hace perder rendimiento, que necesitamos mejores nutrientes, básicamente porque la fertilidad de los suelos, los diferentes lotes de producción es diferente, ¿no? Naturalmente, por degradación, etcétera, tenemos una fertilidad, en Argentina tenemos el nitrógeno como el nutriente básico que limita la producción de los cultivos, pues tenemos el fósforo, el zinc, el azufre, hay mucho, la degradación química, la propia agricultura ha hecho que tengamos brechas que tengamos que solucionar a través de la fertilidad. En algunos casos lo podemos solucionar con fertilizantes, pero en otros casos, ya vamos a ver como en el caso de las leguminosas, no sería, en el caso del nitrogenado, no sería la forma. También tenemos una combinación de potenciales de rendimiento que nos hace que esta brecha nutricional pueda ser más grande. O sea, en la medida que nosotros tenemos un mayor potencial de rendimiento, necesitamos una mayor necesidad de nutrientes, y nosotros esos nutrientes no nos reponemos en la proporción que estos son extraídos. Muchas veces con el tiempo lo que vemos, no va a ser el objetivo de la charla, pero lo que vemos es básicamente que hay una degradación y pérdida de la fertilidad, afectando la fertilidad del suelo, y un círculo negativo por la cuestión de no poder reponer estos nutrientes. Y en el caso de la leguminosa, esta brecha nutricional, generalmente cuando hablamos de brecha nutricional nos quedamos acá, con que los nutrientes, el suelo, los fertilizantes, pero la brecha nutricional, y hay que incorporarlo dentro del metabolismo de nuestro manejo, para hablarlo así metafóricamente, es la relación con los organismos simbiontes. Básicamente el aporte que hacen las bacterias dentro de las bacterias que producen simbiosis, como en el caso de la leguminosa con el Rhizobium, para el aporte nutricional. Yo no sé en qué parte de los libros, siempre a la parte, ustedes van a encontrar siempre que los capítulos de libros están puestos, en el caso de soja, la fertilización con soja por un lado y la inoculación por otro. Y son dos cosas que están muy ligadas entre sí. Vayamos a ver cómo están ligadas así en la charla de hoy,
pero básicamente el hecho de que nosotros, con cualquiera de esas dos prácticas que necesitamos para mejorar la nutrición del cultivo, inoculación más fertilización de los cultivos, en el caso que sea necesario con los nutrientes que estén deficientes. Es importante tener esto en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta esto, porque nosotros cuando hablamos de, y hoy ya puedo hablar la mañana acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros como sociedad ahora cuando hacemos agricultura, es que no podemos estar pensando solamente en incrementar la producción del sistema, con aplicando insumos, sino que tenemos que pensar algo más complejo, algo en el cual nosotros estamos interviniendo en los sistemas y estamos afectando de alguna forma. Nosotros tenemos que tratar de mantener nuestros recursos naturales, tenemos que evitar la contaminación, mantener que nuestros sistemas sean fértiles para poder seguir produciendo, mantener biodiversidad y hacer un uso eficiente de recursos e insumos. Por ahí la charla de hoy vamos a tratar de hablar de cómo hacemos un mejor uso del recurso nitrógeno, que es importante para la producción, pero a su vez con el uso del nitrógeno afectamos los recursos naturales y hasta terminamos dando algún tipo de valor agregado a la producción. O sea, nosotros estamos, en realidad, cuando nosotros tenemos producción, estamos jugando con un montón de bolas al mismo tiempo y tenemos que buscar el equilibrio que tenemos para lograr que básicamente como productores nosotros es poder tener el ingreso que necesitamos para nuestro sistema de producción. Yo voy a hablar específicamente ahora de lo que es el uso de los recursos y básicamente del nitrógeno. Y la charla de hoy básicamente tiene 3 puntos, que uno es recordar cuál es, y es muy focalizado en soja básicamente, es recordarnos algo de los requerimientos de nitrógeno del cultivo de soja, cuál es el aporte, la fijación biológica y cómo es la respuesta de inoculación, cuál es la magnitud de esta respuesta de inoculación para poder abordarlo en estas 20, 30 minutos que estamos charlando. Hablemos de la soja. No nos olvidemos del nitrógeno en los cultivos. El nitrógeno en los cultivos cumple 2 funciones importantes. La primera función es que el 75-80% del nitrógeno que tienen las hojas se acumula como rubisco, que es la enzima que produce la fotosíntesis, o sea, la planta lo acumula de esa forma. O sea, cuando nosotros tenemos hojas más verdes, significa que estamos fotosintetizando más porque y van a producir más biomasa. Y en algún punto también ese mismo nitrógeno es necesario para que formen parte de las proteínas de relación de las semillas. Y bueno, en un trigo tenemos un 3% de nitrógeno en los granos, en un maíz podemos tener un 2%, en una soja tenemos un 6%. O sea que el requerimiento de nitrógeno en el cultivo de soja es bastante alto. Y no va a ser la discusión del día de hoy, pero tengamos en cuenta que esta historia de que la soja, en algún momento, de acuerdo a cómo esté nutrida con nitrógeno al principio, va a ser importante la removilización que pueda tener, porque durante el periodo llenado de granos, esa alta demanda de nitrógeno que requieren los granos, tiene que ser compensado, parte por lo que tenga que absorber durante el llenado de granos, pero mucho va a ser lo que aporte la movilización del nitrógeno desde las hojas hacia los granos. Es un proceso muy importante y el cultivo de soja, por la alta demanda, es central. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Y para sacar el requerimiento, a ver si tengo, perdón, lo que está puesto acá en este gráfico, una gran revisión que hicimos, lo que está acá puesto en el eje es el contenido de nitrógeno en la planta en relación con el rendimiento, perdón que esté en inglés. Entonces, si uno agarra la pendiente de esta relación, vamos a agarrar la línea negra acá, nos va a estar dando la inversa de eso nos está dando cuántos kilos de nitrógeno tenemos para la soja. Y nosotros vemos que en promedio esta línea nos está indicando que para producir 1 tonelada de soja nosotros necesitamos 80 kilos de nitrógeno. Pero fíjense que este tipo de curva tiene este tipo de dispersión. Entonces, fíjense que con 250 kilos de nitrógeno, si bien podemos llegar a estar produciendo 3 toneladas de soja, puede ser una soja tan mala que nos esté produciendo menos de 1 tonelada, o podemos trabajar una línea de eficiencia máxima que esté por encima de los 3.500, casi 4.000. Y esta línea, fijémonos lo de arriba, es lo que llamamos la línea de ilusión, es la máxima producción que podemos llegar por kilo de nitrógeno absorbido. ¿Y qué tiene que ver esto? Que muchas veces pasa de que nosotros tenemos, en el caso del grano de soja, que tenemos esta historia de que bajamos la proteína, y tiene que ver con la historia de que la soja está produciendo a la máxima eficiencia, y lo que nos está pasando mucho en los sistemas productivos nuestros. Pero básicamente nos podemos quedar en promedio con que una soja puede estar necesitando este requerimiento que es de tala. Pero tenemos una variación. Fíjense que podemos ser tan eficientes como hasta producir 1 tonelada solamente con 53 kilos. Ahora, ¿ese nitrógeno de dónde viene? Ese nitrógeno, ya sabemos, viene parte del suelo y parte de la fijación biológica.
Y fíjense que cuando hacemos la misma relación, pero poniendo la fijación biológica acá en el eje X y el rendimiento, o sea que lo que nos estaría dando la pendiente de las curvas de estas regresiones sería cuántos kilos de nitrógeno fija por cada tonelada que estoy produciendo. Y fíjense que, fijémonos que esta relación es mucho más fuerte, fijémonos los puntos azules, que son cultivos de soja que tienen altas porcentajes de fijación biológica, los puntos verdes nos están indicando cultivos de soja que tienen menos del 40% derivado, o sea que tienen una baja proporción, evidentemente, mientras menos proporción del nitrógeno viene de la fijación biológica, menos explica el rendimiento. Pero, y básicamente nosotros lo que queremos tratar de hacer es tratar de maximizar, o sea que nuestros puntos estén más cerca de los rojos y los azules que del verde. Hay factores ambientales que no van a estar afectando eso. Y en promedio, si quieren, agarremos los puntos rojos, aproximadamente un cultivo de soja puede estar fijando 50 kilos de nitrógeno por cada tonelada que esté produciendo. ¿Se acuerdan que en promedio hemos dicho que requiere 80 kilos? Pero bueno, esta es la dependencia y es importantísimo. En la medida que nosotros aumentamos el rendimiento, vamos a tener un gran aporte de la fijación biológica de nitrógeno. Este es un trabajo interesante que nos resume, te lo hicimos con la gente, con Lucas Borrá, con Rotundo, y Gabriel Santaquiara, que era su tesis, que nos está mostrando un screening que se había hecho de grupos de cultivares con diferentes potenciales de rendimiento, que lo podemos estar resumiendo en esta tabla. Era un grupo de alta absorción de nitrógeno, y un grupo de baja absorción de nitrógeno, total, en general. Y lo que queda claramente es que evidentemente los grupos de alta absorción de nitrógeno tenían un mayor potencial de rendimiento. Era ligado a lo que hemos dicho con la transparencia con el slide anterior. Evidentemente ese grupo tiene una mayor absorción, fíjense que era significativo, pero lo interesante de esto es ver que cuando particionamos cuánto venía la fijación biológica y cuánto venía el suelo, encontramos diferencias significativas, o sea, está más explicado esa diferencia en los grupos por cuánto venía de la fijación biológica, y fíjense que cuando estudiamos cuánto venía del suelo era muy parecido. O sea, grupos de alta y baja absorción de nitrógeno tenían una similar absorción de nitrógeno del suelo, la diferencia entre los dos estaba por la capacidad que tenía el grupo de alta absorción de poder fijar más nitrógeno. Y fíjense que esa mayor absorción significó 4 puntos, no era una gran diferencia, 4 puntos de incremento en el porcentaje de la fijación biológica. Esto es importante porque nos está indicando que si nosotros queremos incrementar producción, incrementar rendimiento, tenemos que tratar de hacer que una mayor proporción de nitrógeno que absorbe el cultivo sea de la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros por ahí hacíamos una relación, decimos, bueno, más fijación, más fija, no me alcanza el tiempo de explicar las causas, pero lo que nosotros estamos viendo, y fijémonos solamente en los puntos azules, que son los puntos de mayor absorción, mayor fijación biológica, lo que está relacionado acá es cuánto absorbe y cuánto deriva de la fijación biológica. La línea de puntos se la línea 1 a 1, y nos está indicando que el 100% del nitrógeno que absorbe un cultivo de soja proviene de la fijación biológica. Y nos estamos fijando que por requerimiento de encima de 400 kilos de nitrógeno, que son sojas de 5 toneladas, es probable que, aún fijando a full, no estemos alcanzando el potencial de rendimiento de los cultivos, tengamos lo que llamamos una brecha de nitrógeno, que estamos investigando cómo sostenerla. Ahora, esa brecha de nitrógeno tiene que estar solucionada sin afectar o afectando en lo mínimo el porcentaje de fijación biológica, porque fíjense que esa brecha la encontramos en sojas que están fijando a altas tasas. Este es un problema que tenemos con la soja, nosotros claramente vamos a estar dentro de este grupo, pero nos está mostrando qué importante es que sostener el sistema de fijación biológica en esto. Para saber cuánto fija en Argentina, yo quería mostrarles acá básicamente un relevamiento que se hizo durante varios años en Argentina, ¿no? En donde suelos todos típicos, lotes de producción, y queremos saber cuánto fijaba en Argentina. Generalmente, cuando no tenemos esta información, se hace con 50% así tomado ojo, y es importante tener información local. Y lo que nos dio, analizando ese completo, casi 80 datos, es que en promedio el nitrógeno, el porcentaje de fijación biológica, si tomamos acá el promedio, era aproximadamente un 58, casi un 60% del nitrógeno fijado provenía de la fijación biológica. Ahora, fíjense que cuando íbamos a
la región pampeana central, que es de la mayor potencia de rendimiento, del 58, casi era medio parecido, un 60%, pero cuando íbamos a regiones un poco más limitantes o con menor potencial de rendimiento, ¿no? Fíjense que no íbamos casi un 52% cuando íbamos a la región NOA-NEA, básicamente, y cuando íbamos a la región del sudeste, iba un 43%. Y aquí empezamos a ver por qué sería esto, y fíjense los rendimientos que teníamos en cada zona. Fíjense que en la región pampeana central, el promedio de rendimiento era de 38 quintales, ¿no? Fíjense que el rendimiento en la región sur era de 22, de la región norte 29. Entonces, esto, el potencial de rendimiento no está, y que tiene que ver con lo que vimos recién, tiene que ver con que nosotros, al aumentar el potencial de rendimiento, mayor demanda del cultivo, también estamos potenciando o estamos favoreciendo el proceso de fijación biológica. O sea que nosotros tenemos que sostener ese sistema de fijación biológica para poder sostener la producción de los cultivos. Entonces, uno diría, bueno, si necesita más nitrógeno, le pongamos más nitrógeno, fertilicemos. Pero fíjense que ya vamos a ver esto, la fertilización con nitrógeno, que no es efectiva, pero lo interesante de este relevamiento fue que nosotros pudimos dividir en dos potenciales de rendimiento esos 80 datos que teníamos, y fíjense qué es lo que a nosotros nos estaba definiendo. Esta es una regresión múltiple, relacionamos fijación biológica con varios factores ambientales, y fíjense que lo primero que salía era el pH, el fósforo Bray, las lluvias que ocurrían hasta R2, o sea, hasta el periodo en el que se implanta todo el sistema nodular. O sea, que nosotros, para poder potenciar el proceso de fijación biológica, tenemos que tratar de poner aquellos nutrientes que estén deficientes para poder potenciar el crecimiento del cultivo y que este cultivo exprese su mayor potencial, y eso es aporte mayor fijación biológica, o la mayor parte del nitrógeno que tenga sea a partir de la fijación biológica. O sea, ¿cómo corrigiendo otros factores del ambiente, de la producción, nosotros vamos a potenciar el efecto de la fijación biológica y del uso del inoculante, obviamente? Cuando hablamos, decimos, una pregunta típica es acerca de la inoculación, es cuánto tiempo se requiere. Yo traje acá este gráfico, un gráfico viejo, porque nos muestra cómo, esto de lo que está puesto acá es el tiempo y la proporción del tiempo, de la cepa que está dominando, la cepa introducida en los nódulos, y nos está mostrando que evidentemente en los primeros años, cuando inoculamos, nosotros no tenemos un efecto rápido de colonización, pero a partir del tercer año, estos son dos sitios acá en condiciones de campo, que nos está mostrando que en la medida que nosotros inoculamos y mantenemos la inoculación, nosotros incrementamos. Y a partir del tercer año de inoculación en un lote que no ha tenido inoculación previa, pasa a ser importante la cepa que tenemos. Evidentemente la foto es esta foto hace muchos años, mostrando que la inoculación tiene un efecto importantísimo en la producción, similar al aporte de nitrógeno fertilizado, que sería el famoso, o el número que se hace acerca de cuánto me estoy ahorrando yo por estar inoculando. Pues tengamos en cuenta que cuando entramos en un campo sin inocular, nosotros tenemos que hacer una inoculación muy fuerte en los primeros años. Esto tiene que ver cuando entramos en campo que no tienen historias ojeras. Ya vamos a ver ya vamos en un ratito qué pasa cuando entramos en campo que ya tienen historias ojeras o que ya tengo inoculado varios años. O sea, el impacto es fuerte y es importante. Fíjense, esta es una gráfica que siempre muestro. Estos son respuestas de inoculación en campo con historias ojeras, sur de Santa Fe, que tienen más de 30, 40 años de soja, mucho de esto. Y fíjense lo que está puesto en el STE, que es el rendimiento sin inocular, rendimiento con inoculante, la línea Y, la línea 1 a 1, todo lo que se aparte por encima significa incremento. Y fíjense que nosotros los incrementos por encima de la línea 1 a 1, o sea que hay una mayor diferencia con respecto al inoculado, se empieza a diferenciar en la medida que aumentamos la demanda, aumenta el potencial de rendimiento. Estas diferencias no son estas diferencias de magnitud, 20, 30% que podemos llegar a tener cuando tenemos un lote sin historias ojeras, pero no están llegando a un 5 o 6%. Recién Yazorita, Tropicari, Pichinete han hecho un relevamiento de muchos años, en los últimos años han mostrado un incremento en el rendimiento en campos con historias ojeras entre un 5, 6, 7%. ¿No? Lo cual nos está diciendo cuál es la magnitud de respuesta. Tenemos un incremento que es mayor en la medida que aumenta el potencial de rendimiento, y que es importante no perderlo, sobre todo en años buenos. Fíjense, este es relación de rendimiento con
con la media del sitio, o sea, todo lo que vamos hacia la derecha en el eje X es potencial de rendimiento, muestra más o menos lo mismo. Fíjense lo que está en rojo son los rendimientos inoculados. Siempre los inoculados, en un conjunto grande de datos, nos está dando un mayor incremento en la producción. ¿Qué otras cosas tenemos? Fíjense que cuando hay una inoculación o respuesta a inoculación, muchas veces nosotros no tenemos una respuesta de rendimiento muy fuerte en un solo ensayo, un ensayo particular, porque las referencias estas son bastante mínimas, pero fíjense cómo la nodulación, tanto en secundarias como en principales, son diferentes tratamientos con inoculantes, van variando, y esto es lo que nos está diciendo, que nosotros en la medida que inoculemos, nosotros lo que nos estamos asegurando es asegurar la nutrición, o el 5% que podemos tener, asegurarlo asegurarnos que no le falte la cepa con mayor efectividad al cultivo de soja. Fíjense, también fue un reglamento de varios lotes de producción, está en un proceso de publicarlo un poquito en una revista con referato, y lo que nos está mostrando básicamente es E109, que es la cepa que ha sido seleccionada por su mayor adaptabilidad a los sistemas argentinos, a los suelos argentinos, siempre ha tenido un mayor rendimiento, y ese rendimiento estuvo asociado a un mayor nitrógeno derivado de la fijación biológica en comparación con algún tipo de mezclas que no la incluían. Esto es importante para saber el inoculante que estamos incorporando cuando hacemos la siembra de los cultivos. Y otro efecto que hay que tener en cuenta, que es lo que nosotros llamamos el efecto PGPR, es no solamente, y que se habló un poco antes, la charla de Lucrecia y la charla posterior, acerca de estos efectos que podemos llegar a tener mejorando la situación inicial en los cultivos. PGPR, el Rhizobium y las bacterias que estamos poniendo como inoculante no solamente aportan y tienen un efecto que es bastante importante en lo que es el aporte de nitrógeno en la fijación biológica, sino que generan ciertas interacciones en la rizósfera, produciendo sustancias hormonales que favorecen una buena implantación del cultivo. Este es un ensayo que hicimos acá en Olivero, en lo que estamos mostrando el número de plantas por metro lineal en soja, ¿no? Este es un testigo inoculado, y fíjense que produjimos un 28% de número de plantas, o sea, mantuvimos un 28% más de plantas que no se murieron por diferentes factores. El rendimiento, el mismo ensayo, el rendimiento fue mucho más leve, que es un 3%, si fue significativo, fue de menor importancia, pero fíjense que la mayor importancia fue el hecho de poder mantener el stand de plantas, lo cual me parece que es un factor adicional a tener en cuenta al momento de la inoculación. Fíjense, esto es un trabajo de bastante años, pero mostrando básicamente cómo la fertilización con otros nutrientes también nos favorece lo que es la inoculación. Fíjese, el agregado de 10 unidades de azufre, lo que está en verde es el inoculado y sin inocular, y fíjense cómo el número de nudos de planta aumenta en la medida que nosotros tengamos una mejor continuidad en dos tipos de lotes diferentes. O sea, nosotros mejorando la condición nutricional, acá indirectamente nosotros estamos favoreciendo lo que es el proceso de inoculación y nodulación. Y esto es importante tener en cuenta, lo he visto recién con la fijación biológica, nosotros generando condiciones para, si nosotros vamos con un inoculante, por ejemplo, un lote que está degradado, que no le corregimos el fósforo, que tiene problemas del azufre, que tiene problemas de degradación, es probable que el potencial que nosotros tenemos no lo estemos aprovechando al máximo, que es lo que te quiere mostrar acá. Otro efecto a tener en cuenta es cómo se aplican los fertilizantes muchas veces, y acá lo que tenemos acá a la izquierda es el nódulo por metro cuadrado, este es un testigo, fíjense que teníamos, fijémonos en la columna verde, lo que está diciendo el efecto cuando ponemos fosfato monomónico al costado, incrementamos el número de nódulos por metro cuadrado, y fíjense cuando lo aplicamos en la línea, ese efecto se había disminuido por un efecto de fitotoxicidad, cuando nosotros ponemos los fertilizantes en la línea. O sea, nosotros podemos regar a disminuir. Muchas veces esta disminución no es tan drástica para disminuir la fijación biológica, pero nos está disminuyendo el potencial de nodulación. Y fíjense que el mismo efecto lo obteníamos cuando vemos el peso del nódulo, que por ahí es un indicador más fuerte de lo que puede ser potencial de fijación biológica de nitrógeno. Cuando aplicamos la línea, muchas veces vamos a tener algún tipo de efecto negativo. Bueno, a modo de conclusión, que va a ser un poquito más larga que una conclusión chiquita, nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros manejamos nitrógeno en soja, nosotros estamos manejando, y no pensemos solamente en inoculante, que el inoculante lo manejamos a través de la fijación biológica, o sea, potenciamos el efecto,
También tenemos el nitrógeno del suelo, y el nitrógeno del suelo nos va a estar afectando el aporte de nitrógeno, y vamos a ver que hay una relación negativa, pero los dos están jugando al mismo tiempo para lo que es la nutrición de soja. Pero pensemos en eso, esos 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada. Y juega la demanda, ¿no? O sea, nosotros estamos en un juego en el cual esa demanda va a estar dada por la ecofisiología del cultivo, el ambiente donde lo hago, el potencial de rendimiento que puede llegar a tener, y me va a estar dando la magnitud que puedo yo estar esperando. ¿Se acuerdan que ha visto que esa magnitud en la respuesta de inoculación, mientras mayor sea el potencial de rendimiento y una mayor demanda, es cuando podemos llegar a tener una respuesta mayor? Podemos tener efectos en el cultivo y vamos a ver en el sistema de producción. Entonces tenemos que, sobre qué tipo de suelo lo estamos haciendo, la respuesta va a ser diferencial, sobre el potencial de producción que tenemos, y este y otro factor que es interesante tener en cuenta, la frecuencia de leguminosa en la rotación. Y en el caso de esto yo lo he visto muchas veces que algunos experimentos en los cuales se ve la respuesta de inoculación, que da baja magnitud, de bajo impacto, en lotes sojeros, región norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, donde tenemos una soja todos los años, te podría decir. Cuando uno va a lotes en los cuales, al sudeste, por ejemplo, el de Buenos Aires, o lotes donde no es frecuente, o la soja vuelve cada 3 años, cada 4 años a la rotación, bueno, la inoculación es más importante porque nosotros no tenemos la memoria esa, o ya el suelo no está enriquecido tan fuertemente como un lote que todos los años tenemos soja. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tengamos en cuenta este concepto. Me parece que lo que está puesto acá es biomasa y la cantidad de fijado. Lo que está puesto en los puntitos acá son un montón de leguminosas, en este caso invernales, pero no interesa. El concepto es que en la medida que nosotros tengamos mayor biomasa, mayor fotosíntesis, mayor potencial de rendimiento, también va a ser mayor la cantidad de nuestros fijados que fijemos. Y solo para aumentar, para aprovechar el potencial del ambiente que nos está dando más biomasa, podemos potenciarlo con una mayor fijación de nitrógeno. Este gráfico nos muestra cómo otros factores de la producción nos están afectando lo que es la fijación biológica. Lo que está puesto acá en el eje X es el fitness del rizómeno, o sea, el comportamiento del rizómeno. Si vamos por encima de 0, significa que el rizómeno está mejor, está produciendo más, está fijando más. Si está por debajo de 0, el rizómeno está fijando menos, tiene un efecto negativo en su producción. Lo que está puesto en el eje Y es lo mismo, pero con relación al cultivo. O sea, tenemos la relación rizómeno con el cultivo. Si está por encima de 0, el cultivo de soja está potenciándose, hay mayor producción. Si está por debajo, la producción del cultivo disminuye, ¿no? Tomando esos dos parámetros de crecimiento o disminución de los dos al mismo tiempo. Y sí, fíjense, si nos vamos al cuadrante superior derecho, nosotros vemos que factores como la adición de micronutrientes, el fósforo, el potasio, porque en la revisión está pusimos potasio, aunque no es necesario por ahora en los sistemas nuestros, el enriquecimiento, o sea, todos factores que incrementan el crecimiento. Fíjense que todos estos factores, cuando son corregidos, mejoran, evidentemente, la performance del cultivo de soja, va a producir mayor crecimiento, y también la performance de la actividad del rizómeno. O sea, son factores positivos, un win-win, una relación win-win. Ganar-ganar. Si nos vamos acá al cuadrante izquierdo, lo que vemos es que si nosotros tenemos altas temperaturas, evidentemente déficit de agua o algún tipo de inundación, evidentemente me va a tirar para atrás tanto lo que es la performance del cultivo de soja como la del rizón. O sea, sería un perder-perder si quieren. Y existe el nitrógeno como el factor en el cual el nitrógeno al cultivo, mientras más nitrógeno tenga, evidentemente va a producir más, pero el nitrógeno del suelo hace que el rizómeno, el fitness del rizómeno, la performance sea baja. O sea, el nitrógeno, acá no estamos jugando, que la planta al nitrógeno lo va a tomar de cualquier forma, de donde lo tenga. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es tratar de mejorar la performance del rizómeno, y ahí está donde el nitrógeno es el factor negativo. ¿Por qué? Porque la relación que existe cuando nosotros relacionamos fertilizantes nitrogenados y fijación biológica es exponencialmente negativa. No tengo tiempo para explicar cuál es el proceso fisiológico, pero en la medida que haya más nitratos en el suelo, una cuestión de adaptación, menos va a ser la fijación biológica que tengamos. ¿Y qué es esto que nos explica este fitness negativo? ¿Qué es esto? Nosotros nunca vamos a fertilizar soja con nitrógeno, al menos en lo que es el horizonte superficial, donde está la mayor actividad del rizómeno. Y fíjense que en el trabajo que yo les mostraba de los grupos de alta y baja absorción, lo que está puesto acá en el eje X es nitrógeno absorbido del suelo, lo que está puesto en el eje Y es la fijación biológica. Fijémonos en los puntos grises y los puntos
blanco para el gráfico, para no complicarlo tanto, evidentemente mientras mayor sea la cantidad de nitrógeno que absorbe del suelo, menor va a ser la fijación biológica. Y muchas veces este nitrógeno del suelo no es solamente fertilizante, puede ser que sea un suelo más rico, que venga de una alfalfa, etcétera, pero un suelo que tenga más nitrógeno. Y lo interesante es esto, que el número que sacamos acá con los chicos fue que en la medida que nosotros aumentamos 1 kilo el nitrógeno que absorbe el suelo, disminuye 1,4 la fijación biológica. Un número interesante a tener en cuenta. Pero nosotros no es que estamos en un suelo que también tiene nitrógeno y va a ser una convivencia entre las dos fuentes de nitrógeno. Entonces, una de las cuestiones que me parece que es importante tener en cuenta es que una mejora en la nutrición de la planta, fósforo, zinc, nutrientes, una mejor condición de crecimiento, a través de prácticas de manejo que favorezcan el crecimiento del cultivo, nosotros vamos a estar indirectamente afectando la acción de la fijación biológica de nitrógeno. Y también, como vimos recién, evidentemente esto ha expresado a través de, por ejemplo, indicadores como la nodulación, ¿no? Y para finalizar, quiero dejarles este grafiquito en el que nos muestra cuál es el impacto de la fijación biológica de la soja en el sistema. Ya vimos que la soja tiene una alta demanda, 80 kilos de nitrógeno, un grano que tiene un 6% de nitrógeno para lograr este 39-40% de proteína. Ahora, ¿nos deja nitrógeno en el suelo o no nos deja? Este es un estudio que hicimos con Ignacio Zampiti, relevando mucha información, y una forma de decir si nos deja o no nos deja es analizando el balance parcial de nitrógeno. El balance parcial de nitrógeno significa, si lo que yo aporto con fijación biológica de nitrógeno, lo que me exporta el grano, del resto de la fijación biológica, ¿cuánto me queda? Si yo en la fijación biológica, más que lo que me exporta, sería un balance positivo. ¿Me están siguiendo? Y fíjense que es interesante en la soja, que un cultivo que tiene mucha extracción y que mucho de eso que requiere el cultivo se lo está dando la fijación. Fíjense que para que nos deje nitrógeno, fijémonos en la curva azul. Cuando está cero significa, si está positivo, significa que nos está aportando más de lo que se estaría llevando el grano. Y fíjense que para que tenga una gran proporción de esos lotes, tenemos que estar aportando casi arriba del 70% del grano. Fíjense que lotes de soja que estén por debajo del 42%, casi que no llegan a aportarme nitrógeno. O sea, una soja que tenga menos del 42% de aporte de la fijación biológica, no me estaría aportando soja. Lotes de 42 y 32, que pueden ser los que tengamos en región pampeana, podemos llegar a tener un balance positivo o que nos esté aportando solamente en un 15% de los casos. Entonces es importante tratar de potenciar las condiciones para poder tener un efecto en el sistema. Y evidentemente, en la medida que, de vuelta, que es la conclusión, mientras mayor sea el potencial de rendimiento de la soja, que es lo que tenemos en el eje X, acá, el balance de nitrógeno se va a tender a llegar a cero. O sea, mayor potencial de rendimiento, mayor biomasa, mayor fijación biológica, tendemos a disminuir los balances negativos de la soja. Bueno, fue una rápida recorrida sobre lo que es la fijación, la inoculación como práctica central para poder sostener esta alta demanda de nitrógeno. Podemos discutir cualquiera de estos puntos mucho más profundamente, pero era para que tengamos un background y un contexto acerca de la importancia del manejo de nitrógeno y de inoculación en soja. Muchas gracias y cualquier pregunta, estoy bienvenida. Bueno, Fernando, excelente, muchas gracias. La verdad que la cantidad de datos y la información que hay relevada, digamos, si bien sabemos que es una técnica ya prácticamente indiscutida, siempre es bueno reforzar y sobre todo con conceptos así encarados desde el punto de vista científico, como nos tiene acostumbrado, digamos, la gente del INTA en este tipo de cuestiones que realmente nos sirven mucho a nosotros también para seguir empujando y posicionando nuestras tecnologías en todo lo que es materia de inoculación. Yo te voy a hacer algunas preguntas que nos fueron llegando, voy a tratar de evacuar las que no hayan sido evacuadas en la presentación. Acá hay una que dice, ¿qué impacto puede haber sobre los rendimientos y el contenido de nitrógeno en el suelo por falta de inoculación a lo largo de los años? ¿Tienen medido ese impacto? Bueno, creo que tanto en rendimiento como en la última diapositiva que mostraste está bastante explicado, digamos, cuál sería. Pero podés sintéticamente... Redondear. Sí, más que nada esa vieja consigna de que si yo no inoculo por ahí sigo viendo respuesta, pero digamos desde el punto de vista del consumo de nitrógeno en los suelos y demás, que creo que quedó bien claro en esa una de las últimas diapositivas, pero... Sí, yo creo que
Lo que pasa es que siempre hay una discusión eterna esta acerca de que en la parte de nutrición que tenés que ver cultivo amarillo para que esté deficiente, ¿no? Claro. En el caso de soja no estamos en eso. Nosotros tenemos, porque la bacteria está en el suelo. Y ustedes fíjense en la magnitud de respuesta que tenemos, en un 5%. Para hablar en campechano, es pasar de verde oliva a verde un poquito más oscuro, en el color de las hojas. Y muchas veces nosotros tenemos el hambre oculta que tiene, y la casa del nitrógeno es esta historia de que no lo vemos, pero lo vemos en el rendimiento. Igual que tal vez muchas veces hacemos un solo experimento, y en un solo experimento no logramos capturar porque la variación es muy pequeña. Fíjense que lo que yo mostraba era un conjunto de experimentos para poder capturar esa variación de 5, 6, 7%, que por ahí también en relevamiento de muchos lotes lo puedes llegar a tener, porque es una necesidad que en la medida que aumenta el potencial de rendimiento es importante tenerlo, es asegurarnos esos, imagínense que, para que tengan una cuentita, una soja de 5 kilos, un 5% son 250 kilos de nitrógeno que estamos ganando, si quieres tenerlo rápidamente. Me parece, no lo vamos a ver, pero me parece que es un reaseguro que tenemos de tener. Evidentemente, si el año te fue mal, y en vez de si vos planificaste 4.000 kilos, 4.500 kilos, te dio 2.000, evidentemente el impacto va a ser de menor. Pero me parece que inoculando es una práctica que es beneficiosa en el largo plazo. A ver, digamos, si querés te sumo un poquito y te pongo medio en un aprieto, pero digamos, ¿qué tipo de tecnología que nosotros aplicamos al cultivo realmente tiene una respuesta tan sostenida a lo largo de los años con un 5 o 6%, por más que sea eso? Sí. No hablemos del 20% de lotes sin historia, pero digamos... Y tampoco esperemos la respuesta del maíz y el trigo, porque es otro tipo de cultivo, otro tipo de demanda. Estamos hablando de algo que tenemos que sostener con la fijación biológica desde el punto de vista ecológico también, ¿no? Perfecto, está clarísimo. Bueno, un poco más relacionada ahora a lo que nos compete, dice, bajo las condiciones de siembra de esta campaña, ¿qué aspectos son los más críticos a prestarle atención en cuanto a la aplicación de los inoculantes? Y suma la pregunta, dice, ¿alguna recomendación especial para soja de segunda? Como creo que apuntado a que si se van a mantener estas condiciones, esperemos que no, que mejoren todavía, pero... No, los cuidados inoculantes, que es la recomendación que realizan ustedes normalmente, sobre todo en cómo se hace la inoculación, las condiciones ambientales, en donde si no viene preinocular la semilla, tener los cuidados de siempre. O sea, la condición ambiental no me va a cambiar, o sea, el año malo o bueno que venga no me va a cambiar. Sí sostener la inoculación como práctica. O sea, perfecto, como síntesis podemos decir, siempre hay que tener el mismo cuidado en la aplicación inoculante, por más que el año sea bueno o malo, ¿no? Digamos, sí. Eso obviamente, es indudable. Digamos, hay otra tecnología de reaseguro, pero digamos, un poco a lo que apuntaba la pregunta creo que está claro. Bueno, esta un poco más relacionada, dice, ¿qué diferencia observan la nodulación de acuerdo al ambiente? Fecha de siembra, región, tipo de suelo, bueno, bastante completo. ¿Y en qué características se pueden diferenciar las cepas inoculadas de las cepas, entiendo, naturalizadas? Bueno, es medio difícil, pero te la dejo, Fernando, ya que está. Listo. La primera pregunta acerca era para me quedé con la última, que era más fácil. Si tenés cepa inoculada o no, básicamente no lo podés diferenciar a ojo, tenés que hacer un análisis serológico, un análisis de ADN para saber dentro de los nódulos cuáles son qué proporción de la cepa, que fue lo que puse ahí, pertenece a inoculante y no. O sea, necesita un análisis un poco más profundo. Y la primera pregunta era cómo variar la nodulación en regiones. Claro, en cuanto a condiciones ambientales, porque hablaba de tipo de suelo, fecha de siembra. Vamos, el lote con historia sojera, la nodulación existe. Igual el concepto básico, encontrar buenas nodulaciones si no tenés algún problema de alguna seca o en el momento de la siembra, el momento en el cual tenés una buena colonización de la raíz principal, digamos, y lo que vas a ver a lo largo del tiempo es que esa mayor colonización en las raíces secundarias, que son de menor eficiencia, pero pasa con el tiempo. Al principio lo importante es tener una buena nodulación en la raíz principal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vas a un lote que tiene poca historia sojera, lo que vas a encontrar, y no inoculas, por ejemplo, o tener una inoculación previa de hace muchos años anteriores, etcétera, lo que vas a encontrar no una buena colonización de la raíz principal, mucha colonización de las raíces laterales, o colonizaciones más tardías,
que son menos eficientes, que te van a aportar menos. En general, en regiones sur Santa Fe, de la región del núcleo sojero, con condiciones son buenas, hay una buena nodulación en general del cultivo, su raíz principal. Sí, me imagino atar las dos partes, los dos componentes de la misma pregunta a decir que lo que nosotros podamos observar sobre la raíz principal generalmente provienen de las cepas que nosotros introducimos con En el general inoculant. sí, porque son las que están más cercanas, son las que estuvieron ahí, pues uno busca asegurarse que esté la inoculación ahí, para asegurarse ese, porque acordémonos, con 2 o 3 nódulos bien desarrollados en la raíz principal, te aportan casi el 50% de ese aporte de explicación biológica. Perfecto.